Jacob sale de la casa de su padre y de su madre obedeciendo la orden que su padre le había dado, ya que su hermano estaba muy enfurecido y quería matarlo, hacia Aram, del mismo lugar donde su madre había venido, donde Eliezer había conseguido a la esposa de su padre. Siendo Jacob ya mayor, según lo dice Génesis el capítulo 27 y el versículo 1, todavía respetaba a sus padres y se sometía a su autoridad. Y este es un ejemplo filial que debe ser emulado por todo hijo digno. Claro está, se debe obedecer a los padres siempre que su conducta no entre en conflicto con la lealtad hacia Dios. Y entonces Jacob sale hacia Aram, la famosa ciudad sobre el río Balí, que queda en el norte de Mesopotamia. Ese era el destino de Jacob. Y esta era una región donde Taré se había establecido después de su migración desde Ur de los Caldeos, según lo narra Génesis el capítulo 11 y el versículo 31. Hasta la visita de Eliezer, hace casi ya un siglo, la familia de Betuel, incluyendo a Labán, vivía en la ciudad de Nacor, que no estaba lejos de Harán. Esto indica entonces que la familia había tenido una mudanza allí también de la ciudad de Nacor a Aram, después de que Rebeca justamente dejó su hogar paterno, es decir, ya no vivían en el mismo sitio. El consejo de Rebeca a Jacob de ir directamente a Aram antes que a la ciudad de Nacor muestra que se sabía en Bérseba que la familia de Labán se había trasladado. Al terminar entonces el segundo día de su caminata, Jacob alcanzó la cercanía de la ciudad Luz, según lo dice el versículo 19 del capítulo 28. Estamos hablando de unos 80 kilómetros al norte de Bérseba. Así que Jacob pasó la noche allí, fuera de la ciudad por temor tal vez a los cananeos. En esa ocasión entonces, Jacob elige como su cabecera a una piedra y la puso allí para dormir como almohada. En muchos países orientales la gente usaba apoyos para la cabeza hechos de madera, a veces de arcilla, de piedra o de metal, y todavía lo hacen. Muchas antiguas tradiciones muestran que esto aún se preserva. De hecho, en Egipto también se acostumbran a hacer esto. Puesto que todos estos materiales son un material duro, era innecesario que un viaje llevara tal vez en su mochila una almohada. Bastaba sencillamente una piedra lisa para poder acostarse a dormir y reposar. De ahí que no fuera una incomodidad para Jacob dormir con la cabeza sobre una piedra. La piedra, de hecho, es mencionada como anticipación de uso de ella antes de que así lo hiciese. Mientras Jacob yacía allí, estaba cansado, solitario, muy triste. Su corazón se volvió directamente en oración a Dios, como nos lo dice Patriarcas y Profetas, la página 182. Y tan solo después de 2 largos días, durante los cuales había tenido, creemos, la oportunidad de reflexionar sobre la conducta que había tenido hacia su hermano, se le apareció entonces el Señor. Y en la providencia de Dios, con frecuencia la demora es el medio usado para purificar el alma y llevar el hombre a entregarse sin reservas a la misericordia y a la gracia de Dios. La escalera que tuvo en su sueño Jacob era un símbolo visible de una comunión real que existe ininterrumpida entre Dios y el cielo, en el cielo, y su pueblo en la tierra. Los ángeles ascienden para presentar las necesidades de los hombres delante de Dios y descienden con promesas y de ayuda y protección divina.
Parecía entonces que la escalera descansaba sobre la tierra donde yacía Jacob. Arriba en el cielo estaba Jehová, y estaba proclamándose a sí mismo Jacob como el Dios de sus padres. Con esto no solo le confirmó todas las promesas hechas a Abraham y también a Isaac, de la posesión de la tierra de Canaán y de una descendencia numerosa, una bendición para el mundo. Además, el Señor le quería decir con esto que le estaba concediendo una protección en su viaje y un retorno seguro hacia su hogar. Por lo tanto, dice el Señor, no dejaré hasta que haya pasado lo que yo te he dicho. Así entonces Jacob creyó fervientemente que en ese lugar era el lugar de Jehová. Y lo que recibe como un privilegio, lo atesora entonces en su corazón con un sentimiento profundo, con una reverencia. Recordemos que el profeta Isaías también experimentó una convicción de culpabilidad tan intensa que él temió por su vida, como lo dice Isaías el capítulo 6 y el versículo 5. Así que entonces la piedra que había sido utilizada como almohada se convirtió en un momento para rememorar la revelación que había recibido de Dios. Y nos dice el texto que derramó aceite sobre ella para consagrarla como un monumento recordativo de la misericordia que se le había revelado. Así entonces, vemos cómo Jacob tuvo un encuentro con el Padre Celestial, donde el Padre Celestial le dio a entender que siempre estaría con él. Jacob también erigió otra columna más adelante en Génesis el capítulo 31 y el versículo 45 para conmemorar el trato que tuvo con Labán. Así entonces Jacob llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Recordemos que ese nombre fue más tarde aplicado a una ciudad muy cercana, conocida entonces como Luz, que el nombre Betel fue al principio aplicado únicamente al lugar donde estaba el monumento recordativo de Jacob y luego se le coloca a la ciudad. Estos dos lugares son claramente diferenciados. No obstante, tienen el mismo significado. Jacob entonces feliz hace un voto hacia el Señor y se le expresa que confiaría y dependería completamente del poder y de la gracia divina. Así entonces, cuando Jacob dice, si fuere mi Dios, no significa que Jacob tuviese o dudase de la presencia de Dios para cumplir sus promesas, o que tal vez estuviese poniendo condiciones. Sencillamente, por el contrario, Jacob acepta lo que Dios le había dicho, y siendo entonces que el poder generoso que se había prometido estar con él como una bendición, Jacob lo toma entonces como parte hermosa de su relación que establece, de su pacto que establece con el Padre Dios. Así entonces vemos acá un momento hermoso en el cual Jacob, en su momento más débil, tuvo la oportunidad de reconfirmar que el Señor estaba con él. De la misma forma, el Señor nos promete estar con nosotros si lo buscamos en cualquier momento, no solamente en momentos de tristeza, sino también en momentos de alegría. Dedicar cada día de rodillas al lado de nuestra cama, al amanecer, a Dios es lo más importante que debemos hacer durante el día. Poner no solamente nuestra vida, sino también cada uno de nuestros días al amanecer en sus manos y que el Señor nos guíe durante ese día. Que el Señor les bendiga.